Buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidas. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bien, Miss, buenas noches. buenas noches. Estamos poquísimos, estamos. Hoy día se han tomado como día feriado, ¿verdad? ¿18? ¿De cuántos? ¿De 80, creo? Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, bienvenidos. Bien. Bueno, vamos a empezar, siendo las 8:02, vamos a empezar nuestra sesión. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Vilma. Bien, hoy día vamos a trabajar una nueva estrategia para desarrollar lo que es la competencia oral. Muy bien. A ver, vamos, ¿de qué tratamos la clase anterior? A ver, ¿quién levanta la manito? Buenas noches, Rita. Miss, buenas noches, ¿me va a hablar? A ver, buenas noches. Ya, Maribel. Maribel Andrade. Muy bien, adelante, Maribel. Miss, hablamos, Miss, del debate, de que en un debate hay un moderador y un tiempo para que cada uno hable y tenemos que respetar ese tiempo. Y también hablamos también de los elementos del debate, que es la planificación, la organización, la iniciación, la ejecución, la conclusión. Y también hablamos de las ventajas del debate, que son elementos de juicio, porque sustentan con una frase, se llama el tema que van a exponer. Conocer y defender, porque se tiene que averiguar para hablar de ese tema. Facilitar la toma de decisiones, porque mediante lo que nosotros vamos a refutar y vamos a sustentar, vamos a hacer que las personas que nos están escuchando tomen una decisión sobre el tema que estamos tratando. Ejercitamos también la expresión oral y la capacidad de escuchar, y participación activa, porque estamos escuchando cada uno lo que piensa, su punto de vista, al mismo tiempo también escuchamos también lo que la otra persona también tiene también que decir sobre el tema, y al mismo tiempo también estamos fomentando a que las personas que nos están escuchando participen, damos su opinión también sobre el tema que estamos tratando. Muy bien, muy bien. Gracias, Maribel. Ya, Miss. Muy bien, felicitaciones, Maribel. Genial. Entonces, miren cómo nosotros ya hemos empezado a trabajar algunas, porque sería bueno que trabajamos muchas más estrategias, pero es importante que nosotros empecemos a ya hablar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les diría, hoy día vamos a, por ejemplo, yo les diría, mañana tenemos que conversar con el señor alcalde de Lima, por ejemplo, ¿no? Vamos a conversar. Vamos a irle, porque vamos a conversar con él porque necesitamos saber que, por ejemplo, ¿qué pregunta le haríamos nosotros al señor alcalde de Lima? A ver. Miss, Profesora, pregunta. Por favor, cuando parte. A ver, ¿quién dijo yo? Ivonne, muy bien, Ivonne, levantando la manito, ¿ya? Levantando la manito porque así nos vamos a poder escuchar. ¿Listo? Ivonne. Miss, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, yo le haría la pregunta al alcalde, ¿no? Ivonne.
¿Me escucha, Miss? Miss, ¿me Sí, claro, escucha? le escucho. Ya. Ustedes más bien no me han reclamado hoy día. Hoy día he estado con el volumen bajo y no me han dicho, no, acá se le escucha bajito, no me han dicho. Ya, ¿qué le Sí, Miss. preguntaría Tom? Yo le preguntaría, ¿cómo podría mejorar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, por ejemplo, también los parques, jardines, por ejemplo? Ajá, muy La- bien. por ejemplo, Miss, también la educación, ¿no? ¿Cómo podría él mejorar? ¿Cómo podría mejorar la educación, no es cierto? ¿Y Sí, qué Miss. a ver, ahora que estamos conversando, qué tendríamos que hacer, por ejemplo, si nosotros... Ya, por ejemplo, nosotros hemos entrado en un nuevo tema, queremos saber nosotros qué nos pueden decir otras personas de acuerdo a algún interés que tengamos, ¿no? Algún interés que tenemos por conocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si queremos hacer una entrevista, por ejemplo, a una persona? ¿Qué tendríamos que nosotros conocer o qué tendríamos que hacer, ¿no? Para ir y conversar, porque para conversar con una persona es que tengo algún interés por saber algo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, díganme, chicas y chicos. ¿Qué tendríamos que hacer? Miss, buenas noches. Buenas noches, Bueno, Miss. a ver, Para, Magali, adelante, Magali. para conversar con una autoridad, que es el alcalde, lo primero necesitaríamos es solicitar una entrevista, ¿no? Una entrevista, Sí, exacto. Listo. Luego, Luego, después que lo solicitamos y sí, nos diga la fecha, la ajá, cita, uno llega, ¿no? Y con respeto, ¿no? Se le hacen las preguntas, una lista de preguntas que ya tendríamos que estar formulados ya. Aproximadamente. ¿no? Tendríamos que formular preguntas, ¿no? Muy bien, o sea, previo nosotros tenemos que primero tener un tema de interés, ¿no es cierto? Luego formular preguntas, ¿no? Muy bien, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, el tema de hoy día que vamos a trabajar es sobre la entrevista. ¿Por qué vamos a trabajar la entrevista? Porque es otra herramienta que nos permite a nosotros desarrollar nuestra oralidad, ¿sí? Oralidad. Entonces, imagínense nuestros estudiantes haciendo sus entrevistas. Los niños lo hacen. Hemos trabajado con niños pequeños, por ejemplo, hemos trabajado lo que es la radio, ¿no? Entonces, para la radio tenían que hacer sus entrevistas, tenían que hacer sus formatos que ellos, que se pasa, por ejemplo, redactar la noticia, ¿no? Y de verdad que sí, pero así súper geniales estos niños, ¿no? Cuando tú les pones en esa situación. Entonces, la entrevista se convierte en una herramienta potente para desarrollar la oralidad, además de la oralidad, la lectoescritura también, ¿ya? Entonces voy a compartir con ustedes ahora, vamos a ver.
A ver, vamos a ver este video. ¿Ven el video? Mami. ¿Están viendo? Sí, Que Miss, apaguen sus Miss, pero audios. falta reproducir. Pedro Castillo está viniendo acá a ayudar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darle la comida. Vamos a conversar. Hola, amigo. Díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos. Pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata? Los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños, se lo han llevado fuera del Perú. Y vamos a dar mejores carreteras. Un hospital tropical para Pichari, para el Brain, para que los niños crezcan sanos, ¿me entienden? ¿Me entienden? Ya, yo estoy sanito, pero no tengo algo. Entonces, ahora me cobran, pero que se vayan allá, y si yo puedo estar por acá por el sur, capaz de... Apaguen sus audios. Compañera María, por favor, apague su audio. Estamos acá porque con los maestros vamos a alumbrar a la educación para que usted y todos los niños del Perú sean los profesionales, los técnicos, los ingenieros para ser más adelante en nuestra patria. Sí, profesor, he leído libros, periódicos, he visto noticias y ahí decían que algunas empresas de otros países, como Telefónica y Minas, deben, y entre otros, deben mucha plata, muchos impuestos al Perú. ¿Qué hará con esas empresas? ¿Hará nacionalizar? ¿Pero hará pagar porque con tanta plata pueden mejorar la alimentación? Ahí creo, un poquito de... Todo eso, Ajá, en los objetivos. todas esas empresas que se han robado, hay que hacerlos pagar. Apaguen sus audios. Y con ese dinero vamos a nacionalizar. Ahí también, ahí hemos tocado... ¿Cómo cierra? ¿Escucharon el video? Audios. Mucho. Prendido audio de alguien, Miss. ¿Perdón? Toda la vida deja Sí, la de verdad puerta que abierta. porque hay un audio prendido y la verdad que no. Compañera Virginia, su audio, compañera, por favor. No se escucha nada, nada. ¿Ahora me escuchan? Sí, solo que el video no se podía escuchar porque una compañera tenía el audio encendido y se escuchaba de la compañera. Oh, bueno. Entonces, les voy a pasar el link para que lo vean, ¿ya? Ahora vamos a trabajar. Lo siguiente. ¿Listo? Este es el video, seguramente. Ahí está el link. Ustedes lo observan nuevamente. Se le escucha cortado. Entonces, hoy día vamos a trabajar la entrevista. Entonces, ¿qué es una entrevista? A ver, Andy. Se le escucha entrecortado. Se le escucha entrecortado, se le escucha entrecortado. Apaguen su audio si están prendidos, chicas, por favor. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, misita. Ahora sí, ahora. A ver, le pregunté a una de las compañeras, para ella, ¿qué era la entrevista? Dialogar, Miss. Ya, dialogar, ¿qué más? Misita, ¿Sí? es una reunión, por ejemplo, que puede darse entre dos personas, una entrevista, ¿no? Para tratar algún asunto o algo
o algo referido a un tema, ¿no? A un tema profesional, de negocios, yo qué sé, de cualquier Ajá, tema importante, ¿no? Pero se da entre dos personas, dos sí. o a más, pues, ¿no? Muy bien, gracias. Por favor, todos cierren su audio, Solamente abren su audio cuando levantan la manito y van a participar. Yo a todas las personas que levantan la manito les vamos a dar el pase, pero por favor cierren su audio, porque cuando tienen su audio prendido o abierto, escuchamos cosas que no es de interés de todos, ¿no? Escuchamos cosas privadas. Entonces, no está bien. ¿Ya? Les voy a agradecer un montón que cerremos nuestro audio. Y yo les voy a ir dando el pase de acuerdo a cómo van levantando la manita. Mileni, a ver, Mileni Chanta. Adelante. Para usted, ¿qué es una Buenas entrevista? noches. La entrevista es un diálogo hablado entre dos personas o más, ¿no? El entrevistador puede formular preguntas y el entrevistado responder, Miss. Muy bien. Gracias, Mileni. Doris Delgado. Adelante, Doris. Intercambiar conversaciones. Buenas noches, profesora. En una entrevista, como bien decía la compañera, se habla acerca de un tema, ¿no? Ahí tenemos a una persona preguntando, la otra respondiendo, y los temas a tratar se pueden definir, se puede tener también una paleta de preguntas, ¿no? Sobre todo por un tema particular, si estamos hablando de seguridad ciudadana y estamos trabajando para ello, podemos estar trabajando con el comisario, entonces podemos definir preguntas que tengan que ver con respecto al tema, seguridad ciudadana, dar la oportunidad al entrevistado de que él pueda manifestar los puntos, los acuerdos, y allí también se puede dar en todo caso el debate, donde uno pregunta y infiere, también puede en algunos casos crear algún tipo de polémica o algún tipo de defensa. Entonces es allí cuando las dos personas están interactuando, pero en base a preguntas y propuestas. Gracias, Miss. Genial, Doris. Muy bien, Doris. Muchas gracias. Jenny. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. La entrevista para mí es un diálogo que se realiza entre dos personas y de lo cual es... Jenny. Ya. Miss, la entrevista para mí es una reunión. Menos una entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué sobre qué? Seguridad. ¿Qué temas debo de conocer, de saber para hacer una buena entrevista sobre ciudadana, sobre seguridad ciudadana? A ver, ¿dónde voy a investigar? Entrevista es recabar información, una información de interés, ¿no? Una información sobre la cual nosotros queremos profundizar porque es un tema actual o es un problema que tenemos en nuestra comunidad, o es un tema que queremos nosotros trabajar por algún motivo, ¿no? O sea, pero la entrevista es conocer sobre un tema, ¿no? Y sobre todo, o saber qué piensan las personas sobre un tema. Yo puedo hacer una entrevista sobre un tema a varios tipos de entrevistados, ¿no?
Entonces, ese es el propósito de una entrevista. Conocer sobre algún tema y profundizar sobre el mismo. ¿Y Abraham? Ok, Miss. ¿Listo? Ustedes ahora van a salir entrevistadores porque para la próxima clase vamos a hacer entrevistas. ¿Listo? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, no sería pregunta, pero por ejemplo, hoy en día nosotros apreciamos en las redes sociales como muchas personas sin quizás ser periodistas, ¿no? A través de los youtubers podemos ver cómo ellos también están realizando tipos de entrevistas a personajes, ya sean de farándula o también de política o culturales. Entonces vemos de que no sé si es necesario tener la carrera de periodismo. Creo que aquí más que nada es ver tu manejo de preguntas y sobre todo tener un hilo en la conducción, porque ellos no lo dicen ahora como entrevistas, lo llaman una conversación, dicen, ¿no? Pero obviamente esta conversación va en base a preguntas y se va dependiendo de cómo está siendo el entrevistado, vemos cómo van desarrollando, van presentando diferentes temas, ¿no? Esto yo veo mucho ahora a través de las redes sociales cómo esto se ha disparado, ¿no? No solamente vemos periodistas cuando apreciamos en RPP, porque bueno, a mí me gusta escuchar a ellos, ¿no? Sino ya vemos por todos los medios como hay esto, ¿no? Y uno mismo, nosotros mismos podemos tener ahora nuestro propio canal y si podemos, podemos empezar a entrevistar, creo yo. Gracias. Claro, o sea, la entrevista no es una técnica exclusiva de los periodistas. La entrevista es una técnica que puede ser utilizada por el investigador, puede ser por el periodista, puede ser por toda aquella persona que necesita conocer sobre algo, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, los medios de comunicación, los que nosotros estuvimos acostumbrados a mirar, por ejemplo, los canales ¿no? Oficiales, podríamos decir, el Canal 4, 5 y todos ellos, los periódicos de igual manera, el Comercio, el Ojo, no sé qué otros diarios hay. Entonces, en este proceso, por ejemplo, si nosotros, Diana, Diana me hace recordar, luego que termino de hablar te doy la palabra. En este tiempo que ha habido todo este proceso, todo este problema social que hemos vivido, social, político, entonces los periódicos y la televisión nos han bombardeado de información, podríamos decir, falsa, ¿sí? Hasta inventada. Y entonces, el papel que ha jugado, por ejemplo, las redes sociales, ha sido fundamental en este proceso. Ha sido fundamental. Porque por un lado, los medios, ¿no? Los medios de difusión masiva han jugado un papel importante, de tal manera que la población, ¿no? La población ha tenido que utilizar las redes sociales para informarse con mayor veracidad. Ahora, por eso nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de saber identificar qué noticia o qué información es verdadera y cuál es fake news, dicen, ¿no? Los fake news, ¿no? Entonces, ¿cuál es mentira? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que también, de repente más adelante hacemos una sesión sobre eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos invadidos de información, mucha información, y no sabemos cuál es válida y cuál no es verdadera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de poder identificar cuál es buena y cuál es mala. ¿Sí, Doris? Sí, muy bien. ¿Alguna? Ya, Diana, ahora sí, adelante, diga usted. Miss, buenas noches. Buenas noches, Diana.
Miss, disculpe, también podría opinar sobre la entrevista. A ver, opine usted, pero con su cámara prendida, Diana. Miss, es que aquí no, cuando prendo la cámara no hay mucha señal. Estoy afuera incluso. Ya, a ver, diga usted. Miss, cuando también, digamos, vas a tener a una empresa, te llama. Diana. Se le fue el audio. Muy bien. Ahora ya, ahora tenemos la planeación, ahora vamos a ir al inicio, ¿no? El inicio. Ahora, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a mi entrevistado? Ya tengo preparado, ya he dicho a quién voy a hacer la entrevista, con quién voy a conversar. Ahora ya estamos camino con todo nuestro equipo, estamos con nuestro material, camino al entrevistado. Ahora, ¿cómo hacemos ese inicio, no? ¿Cómo? Para que podamos hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo en confianza, un diálogo, ¿no? Muy ameno, para que el entrevistado no se sienta aburrido, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo haríamos nosotros esa entrada? A ver, ¿alguien se atreve? A ver, ¿quién se atreve? Ivonne se atrevió. Muy bien, adelante, Ivonne. Misita, Sí. bueno, yo iniciaría la entrevista con un saludo, ¿no? A ver, Primeramente. ¿cómo haría el saludo? A ver, Ivonne, ¿cómo haría? Yo, digamos que yo soy, por ejemplo, el entrevistado. ¿Cómo haría su entrada? A ver. Ivonne. A ver. Ya mis, por ejemplo, si le haría una entrevista a una maestra, ¿no? Le diría, profesora, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es tal, ¿tendría un momento de su tiempo para poder un momento entrevistarle acerca de tal tema, pues, ¿no? No tengo tiempo, Ivonne. Ya me hizo reír, pues me hizo. Es que así son los entrevistados, pues, Ivonne, ¿no? O sea, si tú le dices, si tiene un tiempito, no tengo tiempo, ¿no? Generalmente así son los entrevistados. Que te hablo yo he hecho entrevistas, ¿no? Entonces, así son los entrevistados. Así, por eso te actúo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos para esa forma de reacción de nuestro entrevistado, ¿no? A ver, vamos a probar. A ver, Jenny, ¿qué nos dice Jenny? A ver, ¿cómo haría su entrada? Jenny, a ver, Jenny Jiménez. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Mi nombre es Jenny Jiménez y estoy haciendo algo así de la educación y me gustaría entrevistarle a usted, señorita directora. No sé si me puede dar unos tiempitos, por favor. ¿Cómo es eso de algo de la educación? Es que, señora directora, como nosotros estamos acá en la extrema pobreza, estamos involucrando con una ONG para poder dar charlas de psicología a los colegios estatales. Muy bien. Adelante, señorita Jenny. Gracias, Jenny. Gracias. Muy bien, Jenny. A ver, vamos. ¿Alguien más? Jenny, alguien más levantó su manito. Gracias, Jenny. ¿Alguien más? Lorena, adelante, Lorena, a ver. No se te escucha, estás con tu audio apagado, Lorena. Sí, Miss, buenas noches. Ya, buenas noches. Ya, usted es la entrevistada, ¿no? Ya, con todo respeto. Buenas noches, profesora. Quisiera hacerle una pregunta rápida, ¿no? ¿Qué le parece la educación en el Perú? ¿Se desarrolla, para usted está bien, no? ¿Qué respondería? Oye, ya me mandó con la pregunta. Directo, Miss. Hay entrevistados que son directos, pues.
Directo al grano, muy digamos. bien. Usted más directa, ya no le dio tiempo ni para decir sí o no al entrevistado, ¿no? Es Muy que esa es bien. estrategia, sí, porque he visto que los reporteros al toque te hacen la pregunta, no te están diciendo tiene tiempo, nada, te dicen directo, ¿no? Directo, ya. Esa es una estrategia. Muy bien, gracias Lorena. A ver, Gracias, Enedina, profesora. parado. Gracias Lorena. Enedina. Miss, buenas noches. Yo, bueno, le voy a hacer una entrevista. Miss, buenas noches. Les voy a hacer una entrevista sobre el medio ambiente. Me gustaría a trabajar con usted en su lugar. No sé si me aceptaría. No, no le acepto, Enedina. Otro día. Que, pues, Miss, teníamos que solidarizarnos con la gente, que hoy en el día hay mucha contaminación en nuestro país, todo eso. Hay mucha contaminación, ¿no? Que nuestros niños se están contaminando, hay mucha enfermedad, Miss. Sí, ¿Y no claro. aceptaría eso? Otro día conversamos, Enedina. Gracias. Pero está Ya, interesante lo que usted quiere conocer, ¿eh? Me parece interesante, pero otro día conversamos. ¿Le parece, Enedina? Ok, Miss. Ok, listo, gracias. Enedina. Se dan cuenta, o sea, hay diferentes formas de reaccionar del entrevistado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados para tener un buen resultado. Por ejemplo, el inicio es muy importante porque es el primer encuentro entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese momento del inicio nosotros tenemos que hacer, ustedes han escuchado la palabra clic, tenemos que hacer ese clic para generar confianza, para generar, ¿no? Y no haya problemas y el entrevistado no se sienta así como que invadido, confundido, ¿no? Entonces, a ese momento se le llama rapport, ¿ya? El rapport, en entrevistas se le llama rapport, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del inicio? Dice, es aumentar la confianza, disminuir la ansiedad, porque tanto el entrevistado como el entrevistador entran en una situación ansiosa, ¿no? Ay, ¿qué me irá a preguntar? Y si yo no sé, ¿qué voy a responder? Entonces, ¿quiénes van a escuchar? Entonces, en esa situación se ponen ambos, ¿ya? Entonces, y la entrada tiene que ser tan interesante, ¿no? Para que ambos se sientan en esa confianza. Dice, crear un clima positivo, de espontaneidad, donde el entrevistado se comporte de forma natural, ¿ya? Entonces, a este momento, se dice, en este momento hay que establecer esa confianza, ¿no? Y esos niveles de comunicación entre ambos, ¿para qué? Para que la entrevista fluya, ¿sí? Que durante la entrevista fluya. Entonces, cuando ya se genera esa confianza, hay ese lazo ya se han compenetrado ambos, entonces la entrevista ya sale la entrevista. Entonces ya no va a haber, ya no vamos a tener problemas para más adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Chicas, preguntas. Si no hay preguntas, seguimos. Listo. Luego dice, las entradas que se pueden realizar dice, miren acá, chicas, y ustedes lo han hecho, alguna de ustedes dice, mi nombre estoy aquí para realizar, ¿no? Le fue difícil llegar, o cualquier pregunta neutra, hay que hacer preguntas o con una conversación que no esté tan ligada a la entrevista, sino para que no se sienta invadido, ¿no? Sino pregunta cómo nosotros generar esa confianza en la otra persona. Dice, evitar sarcasmos o burlas, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? A veces somos unos pocos, como decimos, medio, nos burlamos a veces, ¿no? A veces le hacemos unas bromas, si ustedes han visto las entrevistas, a veces le hacen bromas pesadas, como decimos, y eso no está bien, ¿no? O cuando estamos
entrando, vamos con el teléfono, estamos contestando. Dice, tratar con condescendencia del Estado de manera presionante o agresiva, ¿no? A ver, ¿alguna de ustedes se inició la entrevista de una manera presionante? ¿Alguna de ellas, ustedes que han estado escuchando, alguna de ellas fue presionante? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Miss, yo pienso que sí, porque algunas compañeras, como que le dijeron que no y insistían, ¿no? En las preguntas, insistía por más que le decía que no. Yo ¿No? creo que eso, sí. Miren, se dan cuenta, ¿no? Muy bien, Flor. Muy bien, Flor. Claro que algunas sí, pues, ¿no? Dijeron, y hay una de las compañeras me dijo, y de una vez se mandó con la pregunta, ¿no? Sin haberle dicho yo, o sea, ya, bueno, sí, haga la entrevista, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Que no es así. Entonces, cuando nosotros hagamos la práctica de la entrevista, ya vamos a ver, vamos a ir tomando en cuenta de cómo debemos nosotros dirigirnos para entrar en confianza con nuestra entrevistada. Adelante, Joaquín, diga usted. Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, ¿yo le puedo hacer una entrevista pequeña nomás? A ver, hágame usted. Usted va a ser la presidenta del Perú, ¿está bien? Oh, ya, pero ¿quién? ¿Dina o Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Quién? Bueno, vamos a poner por la señora Dina. Ay, sí. Ya. Bueno, señora presidenta, buenas noches. Le saluda el reportero de Ancash Noticias. Señora, ¿cómo justificaría ante el pueblo peruano por los 70 muertos en las protestas en su contra? Señor, mande a fusilar a todos los que han... Oye, ese tema sí es muy fuerte, Joaquín, ¿ah? Ese tema es un tema muy controversial y es bueno que estos temas también lo trabajemos en nuestro proceso formativo. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque todos los problemas que suceden en nuestro contexto, nosotros debemos analizar para poder sacar conclusiones muy adecuadas. Y lo que nos dice Joaquín, esa pregunta hasta este momento todavía no está contestada. Entonces, debemos nosotros repensar en eso, ¿ya? Listo, Joaquín. Gracias, gracias. Muy bien, vamos con el siguiente. Ahí les iba a pasar esto, pero ya esta entrevista pues, fue genial. Guido con la señora periodista, ¿cómo se llama? Está bien esa entrevista de Guido. No, esa fue con Milagros Leiva. ¿Se acuerdan? De uno, ¿cómo? De Sí, uno, Miss, póngalo. Una pregunta de primaria. Sí, A ver. Miss, póngalo para ver. Vamos a ver. No, algunos puedo bajar, ¿ya? Algunos puedo bajar y algunos no puedo bajar. A ver. Sí que amigos, acá estamos viendo que Pedro Castillo, el profesor Pedro
no solo tenemos que tener una monotonía bajo cierto formato, sino tenemos que saber estar en los diferentes espacios y poder... Ya, no es la entrevista con Milagros Leiva, es la entrevista con un periodista, ¿cómo se llama este señor? Uno de Willax. No es, así que... comunicar lo que la ciudadanía, la población está interesado en conocer. Mi profesor en la universidad habla también. Bueno, ¿te puedo tutear, Guido? ¿Me lo permites? ¿Me permites tutearte? ¿Prefieres que no te tutee, que te hable de usted? Mejor que seas formal. Que sea... Sí. No, me pidió formal, lo jodimos todos. Entiendo, doctor Bellido, que... Pero mira, primero no soy doctor. Ingeniero. Bueno, podríamos. Ahí podemos comenzar, ingeniero titulado en el 2015, ¿correcto? Que viene además de... No, con corrección. Limitaca Chumivilcas. Hoy ha estado usted bravo, ¿eh? Hoy nuestro invitado ha estado bravo. Sí, no, hoy ha estado fuerte, intenso. Primero, yo, por ejemplo, no, contigo no puedes. Tú tienes... No, yo soy... un ratito, pausa. Hemos quedado... Momentito. Hemos quedado al inicio de la entrevista, yo le pregunté si podía tutearlo y usted me dijo que no. Pero usted me está tuteando a mí. Pero yo sí puedo tutearte porque... ¿Y por qué? ¡Qué concha! ¡Qué concha! Bueno, claro, qué rica concha. ¿Por qué congresista? No, pues, bueno, yo encantado, ¿eh? Yo encantado que me trate de tú. Yo no tengo ningún problema. Pero bueno. Además el programa tiene esa connotación. Ya adoptó la forma de... No, ya adoptó... tremendo político, ¿ah? Como yo soy congresista, te tuteo. Pero tú a mí, nica. Ya. Bueno. Muy bien, a ver. Primero, ¿qué les ha parecido esa entrevista? Dura mucho tiempo, 32 minutos, quizás nos pasaríamos toda la hora. Hasta esa parte donde hemos visto, ¿qué les parece entre esa entrevista? Gracias. Es gracioso. Gracioso, ¿no? Ujú. Pero si es una entrevista para un público, para el público, por ejemplo nosotros, ¿ustedes están de acuerdo con el lenguaje que utiliza el periodista, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con el lenguaje que ha utilizado? No, es un lenguaje inadecuado, da mal imagen, mal no puede, un periodista profesional no se puede expresar de esa manera porque los televidentes, hay niños, hay jóvenes y entonces se están dando mal imagen. Claro, ¿no? Hay un lenguaje inapropiado en algunos momentos. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una entrevista, dependiendo a quiénes lo van a ver. Y esta es una entrevista pública, ¿no? Donde lo vamos a ver, todo el que vea televisión lo va a ver, ¿no? Exactamente. Por eso también creo que por eso les puse ese video, pero es muy largo. Así es que todas esas cosas nosotros tenemos que ir viendo. Entonces vamos a seguir con nuestro. Muy bien. Listo. Vamos a seguir viendo en este proceso. Dice, herramienta el approach. ¿Qué es el approach? ¿No? El rapport. Y ahora el rapport es para el inicio. Vamos a ver qué es el approach. Dice, es una herramienta para crear distancia social o psicológica que permite establecer las condiciones de comunicación en la entrevista. La distancia social depende del tipo de entrevista y su objetivo. Por ejemplo, en la entrevista que hemos visto de Bellido, ¿cómo sería esa distancia que
que existía entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Había bastante distancia social o era muy cercano? ¿Era cercana la distancia social o era muy alejado? ¿Cómo era ese acercamiento entre el entrevistado y el entrevistador? La distancia era bien cercana porque hasta se atrevieron a utilizar un lenguaje, ¿no? Ya muy, no para ese nivel. Utilizaron un lenguaje demasiado, o podríamos decir hasta vulgar, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos una entrevista tenemos que medir. No es que yo me ponga una distancia 2 metros, 3 metros, a eso no se refiere a ese nivel de confianza que vamos a tener el uno con el otro, ¿no? El entrevistado con el entrevistador. Dice, decirme cosas como la que se dijeron en esa entrevista que hemos visto. O sea, tiene que ser un lenguaje apropiado, tiene que ser en una conversación que me permita yo mantener el respeto. Tengo que tener tiene que ser en ese espacio donde tiene que haber un nivel, ¿no? Un nivel de lenguaje apropiado, ¿no? Y no llegar a esas ya el sitio de la entrevista. Y las personas, los que estamos escuchando, seguramente vamos a notar esto, ¿ya? Entonces, estas son 2 técnicas que se debe utilizar para hacer la entrevista, ¿ya? Muy bien. Ahora, el siguiente paso, tenemos el inicio y ya tenemos el desarrollo. El desarrollo dice, parte central de la entrevista donde se obtiene la mayor cantidad de información. Ese es en el momento crucial donde se da toda la conversación, donde nosotros vamos a sacar toda la batería de las preguntas para poder sacar la información que nosotros queremos. Y este momento es importante, y como nos decía una de las compañeras, es donde es el momento que nosotros vamos a aprovechar de sacar la mayor información que requerimos, ¿no? Entonces, de la distancia que haya entre el entrevistado y el entrevistador, va a determinar, ¿no? El nivel de la entrevista, va a determinar el nivel de la información que vamos a recabar, ¿ya? Y finalmente viene del desarrollo. El desarrollo dice, se busca obtener información cualitativa sobre las áreas tratadas en la entrevista. Hay mayor participación por parte del entrevistado. Se sugiere usar preguntas abiertas y abordar áreas que no hayan quedado claras. ¿Se dan cuenta? ¿No? Nosotros, ¿qué es una información cualitativa? A ver, ¿alguien quisiera darme una idea sobre lo que es la información cualitativa? Susana, a ver, Susana, para usted, ¿qué es la información cualitativa? Susana. Rogelia. Mis buenas noches. Buenas Obtener noches. una información cualitativa sería brindarle una información de calidad. Ya.
Una información de calidad puede ser cualitativa y puede ser cuantitativa. A ver, Ivonne Sánchez, ¿qué es la información cualitativa? Misita, ¿me escucha? Sí, pero no La la investigación veo. cualitativa, a ver, ya Pero no la aprendí. veo. Siempre les he dicho prendiendo su camarita. Ya aprendí mi cámara. Ya, muy bien. A ver, adelante. Ahora sí, vos. ¿Se ve mis ahí? Ya. Está Mis, bien bueno, Ya. cualitativa no me dijo. Información cualitativa. A ver, ¿me escucha? Sí. ¿Sí me escucha mis ahí? Claro, le escucho muy bien. Ya, mis, por ejemplo, puede ser la información cualitativa, puede ser mis también, son aquellas en que los resultados posibles no son valores numéricos, por ejemplo, ¿no? Color por ejemplo, su color del pelo, el tipo de ropa que usas o el lugar de, no sé, algo así. A ver, gracias, Ivonne. Algo así, sí, claro, vas bien. Por ejemplo, ¿qué es? Tú dices el color de cabello, ¿no es cierto? Entonces, exactamente, o sea, yo voy a hablar de mi cabello, por ejemplo. Entonces, al hablar de mi cabello, yo tengo que referirme a algunas cualidades de mi cabello. A ese es el cualitativo. Por ejemplo, voy a hablar de mi cabello, voy a decir, mi cabello es largo, es negro. No, estoy hablando de las cualidades. ¿Sí? Muy bien, Ivonne. Lorena, ¿usted qué opina? Lorena Latorre. En cualitativa, más que todo, es un método para recopilar datos, los datos, ¿no? Datos numéricos. Y también se utilizan en entrevistas, en encuestas también, ¿no? Es una Ajá. recopilación de datos. Ya, mis Muy gracias. bien. Gracias, Lorena. Nilda. Ahí la veo. Muy bien, Nilda. Adelante, Nilda. Profesora, muy buenas noches. Es implicar recopilar y analizar datos numéricos para comprender conceptos y opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas y emociones o comportamientos con las personas les atribuyen. Gracias, Miss. Muy bien. Gracias, Nilda. A ver, Heidi, última. Heidi. Adelante, Heidi. Para usted, ¿qué es la información cualitativa? Buenas noches, Miss. La investigación cualitativa, se basa en la información cualitativa, ¿no? Donde se utiliza para explorar temas complejos, abstractos, como una comprensión más profunda. Se recopila por medio de entrevistas, ya puede ser grupos, observaciones, ¿no? Es documentos y otros métodos que implican la profundidad para investigar, ¿no? Una de las ventajas de la información cualitativa es que se puede proporcionar detalles y explicaciones más contextuales. Exacto. Miren, gracias, Heidi. Hay dos tipos, nosotros a veces nos referimos al tipo de investigación. Hay una investigación cualitativa y hay una investigación cuantitativa, ¿ya? La investigación cuantitativa es cuando nosotros obtenemos información numérica, o sea, por decir, vamos a hacer una investigación, queremos saber cuántas personas hay en el Perú. El censo, por ejemplo, es una recopilación de información cuantitativa, porque ahí el censo, ¿qué nos dice? ¿Cuántas personas hay en el Perú? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son niños? ¿No? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos hay analfabetos? ¿Cuántos han terminado la educación básica, la educación secundaria? ¿Cuántos profesionales? Eso nos dice el censo. Esa es una investigación
cuantitativa. En cambio, la cualitativa es cuando, como nos decía Heidi, ¿no? A ver, Heidi, ¿podría volvernos a repetir? La investigación es cuando nosotros le agregamos cualidades a la información, ¿ya? Le agregamos cualidades. ¿Y qué es una cualidad? Es todo lo que nosotros somos y poseemos, ¿no? Por ejemplo, ¿yo cómo soy? ¿Cuáles son mis cualidades? Es que hablo bastante, ¿no? Hago muchas preguntas. Ustedes cuando hablen de mí, por ejemplo, la profesora de comunicación oral nos hace muchas preguntas, ¿no? Conversa bastante con nosotros, a veces nos hace reír, es muy extrovertida. Estamos hablando de cualidades, ¿no? Entonces, le agregamos a los números, le agregamos las cualidades. Entonces, por eso dice, la entrevista busca información cualitativa, no solamente números, sino que le agrega, ¿no?, sus propias percepciones sobre lo que es, por ejemplo, sobre el tema que estamos trabajando, ¿ya? Muy bien, hay mayor participación y finalmente dice ¿por qué se sugieren preguntas abiertas en una entrevista? A ver, Nilda. A ver, Nilda Tello, a ver, ¿por qué cree que en una entrevista las preguntas deben ser abiertas? Profesora, para... ¿O qué es una pregunta abierta? A ver, por ejemplo, díganos, ¿qué es una pregunta bien? Conocer los pensamientos para a la sociedad, profesora, ¿podría ser? Puede ser, muy bien, claro que sí, Nilda. Es para dar a conocer lo que yo pienso, ¿no es cierto? Porque si le hago una pregunta cerrada y solamente estoy esperando respuesta y yo voy a anotar y dice ya, sí, no, o tal cosa, no. Una pregunta abierta es aquella que va a permitir al entrevistado poder dialogar, poder opinar lo que está pensando, lo que conoce, lo que sabe. Eso es una pregunta abierta. Por ejemplo, yo les digo, a ver, ¿qué opinan sobre lo que nos decía el compañero, ¿no? ¿Qué opinan sobre la actuación de la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué opinan? Entonces, una pregunta abierta donde les va a dar posibilidades a cada una dar su propia opinión. No es cerrada, sino es abierta. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Preguntas abiertas y porque nos va a permitir abordar un tema, pero de la manera más democrática, como podríamos decir, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Antes que nos gane la hora. Y finalmente viene el cierre, ya terminamos la entrevista, nos despedimos del entrevistado, dice indicar porque está por terminar la entrevista. A ver, señor entrevistado, por último, ya vamos a cerrar la entrevista, tenemos una última pregunta, ya le estamos dando el cierre. Resumir en esta entrevista, hemos querido dar, ya lo hemos resumido. Informe acerca de lo que sucederá en el futuro, ya es una conversación después de la entrevista y agradecemos el tiempo y la información obtenida. ¿Por qué? Porque es bueno decirle acerca de lo que sucede. O sea, nosotros le tenemos que dar como ya al término de la entrevista, como decirle que todo lo que nos ha manifestado es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a mejorar el sistema, por ejemplo, ¿de qué estamos? El tema que hablamos al inicio, pues, de la seguridad ciudadana, ¿no? Esta información nos ayudará a mejorar la seguridad ciudadana y a tomar acciones, ¿no? Para que disminuya la delincuencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, finalmente les decimos muchas gracias, hasta otra oportunidad. ¿Listo?
Dice, la entrevista aporta al desarrollo de la interpretación de las intenciones del interlocutor. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? La interpretación de las intenciones del interlocutor. O sea, nos va a desarrollar, el que hace de entrevistador va a desarrollar la capacidad de la inferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que me va manifestando mi entrevistado, yo voy a estar infiriendo, a ver, ¿qué es lo que quiere él? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de poner, por ejemplo, en evidencia, ¿no? Al poner en evidencia lo que nos quiere decir, entonces yo estoy diciendo, ya, este señor, ya, es de izquierda, es de derecha, o le gusta es tal o tal cual. Vamos infiriendo. De acuerdo a lo que nos va diciendo el interlocutor, vamos nosotros infiriendo, ¿ya? La expresión adecuada frente a un interlocutor nos va a ayudar a desarrollar nuestra expresión, porque tanto como entrevistador como entrevistada tengo que preparar y utilizar un lenguaje adecuado. Entonces, eso me va a hacer que nosotros fortalezcamos nuestra expresión oral y nuestra expresión escrita. La utilización de un vocabulario especializado. Se dan cuenta, en la entrevista que vimos, ¿no? La segunda entrevista que vimos del PUCA, entonces fue un lenguaje inapropiado, ¿no? Para una entrevista nosotros tenemos que utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje de acuerdo al tema que nosotros queremos conocer. Dice, la organización de las ideas en relación a un tema, ¿sí? Es importantísimo que nosotros aprendamos a organizar las ideas. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando y no nos recordamos y a veces nos salen algunas cosas incoherentes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos en juego esta herramienta, entonces nos va a ayudar a tener nuestras ideas, nuestros pensamientos, para podernos expresar en forma ordenada, ¿ya? La otra es la utilización de los recursos no verbales y paraverbales para darle confianza y seguridad al entrevistado. ¿Por qué creen que yo les digo que siempre camarita prendida? Porque ya hemos dicho que los recursos no verbales y paraverbales son fundamentales en una comunicación oral, ¿ya? ¿Por qué? Porque mis ojos, mis manos, mi cuerpo, mi voz dicen mucho más de lo que yo estoy hablando, ¿ya? La reflexión y evaluación sobre lo que se escucha de acuerdo a lo que conoce, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo te estoy escuchando lo que tú estás opinando y yo mismo estoy contrastando con lo que yo sé. Y estoy reflexionando y estoy repensando. Y dice, no, este señor me está engañando, porque eso no es así, ¿no? O sea, si yo sé sobre el tema, entonces voy a saber si me está engañando o me está mintiendo o está pues pasando, por ejemplo, me está diciendo cualquier cosa. Entonces nosotros por eso somos los expertos, por eso antes de ir a una entrevista decimos que tenemos que investigar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, seguimos para terminar. Finalmente, el trabajar la entrevista va a aportar a desarrollar la competencia 10 de ustedes. O sea, todo maestro que se está formando tiene, por ejemplo, en comunicación oral, desarrollamos 3 competencias. Y una de ellas es la competencia de 10, ¿no? Del programa formativo de docentes del nivel inicial. Entonces, en ese sentido, el trabajar la entrevista me va a aportar al desarrollo de su competencia 10. A ver, Ivonne, lea usted la competencia 10. Y con eso terminamos. Ya, misita. Gestionas
su desarrollo personal, demostrando autoconocimiento y autorregulación de emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. Listo. A ver, Yanali Cubas. Yanali. Antes que te duermas, Yanali. Dígame, Miss. Ya. A ver. Antes que te... Lo que hemos trabajado sobre la entrevista, ¿crees que se relaciona con esta competencia? Y diga, deme un ejemplo. Buenas noches, Miss. Claro que sí, Miss, en esta competencia nos está hablando claramente que para hacer una entrevista necesitamos bastante tener empatía, respeto hacia el otro, autorregularse también, porque si tú haces una entrevista, quizás la otra persona no te contesta de la mejor manera y tú pues vas a tener que controlarte y pues buscar una mejor manera de hablarle para que se vea importante, ¿no? Y llames la atención también. Es muy importante esta competencia, Miss, porque nos está enseñando a tener vínculos positivos con la otra persona y pues el ejemplo sería, pues, ¿no? Como dijo el compañero sobre la entrevista hacia Dina Boluarte, él está preguntando de una manera, ¿cómo se dice? Directa, y ella pues le debería contestarnos saludándolo de la mejor manera y pues diciéndole directamente la respuesta a su pregunta, pero siempre con respeto. Exacto. Gracias, Yanali. Gracias. Muy bien, claro, miren, esta es la competencia con la cual ustedes, es una de las competencias que ustedes tienen que desarrollar en todo este proceso formativo. Y el curso que nosotros llevamos responde a esto. Entonces vamos a trabajar la entrevista en otro momento. A ver, Zaida, y con Zaida cerramos la sesión de hoy día. Adelante, Zaida. Buenas noches, compañeras, buenas noches. Sí, es muy importante gestión de desarrollo personal porque cuando entrevistamos o estamos entrevistados hay que controlar las emociones, ¿no? Porque no podemos comportarnos al nivel, digamos, si la persona otra está malcriada, porque somos profesionales, porque somos la imagen de nuestra carrera que estamos dando. Entonces, tratar de sobrellevar y entender y también saber, ¿no? Hay que prepararnos también para poder reaccionar y poder contestarle también cuando nos pregunta. Eso sería Muy bien, todo. Zaida. Gracias. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos para la siguiente clase. Ya voy a ver que alguna ya práctica vamos a hacer sobre la entrevista. Miren, ¿por qué? Porque sí, vamos a ver diferentes casos, ¿ya? Diferentes casos donde que nos permitan a nosotros, por ejemplo, la autorregulación de emociones es muy importante. Y cada uno debemos aprender a hacer nuestras propias reflexiones, porque nos permite, ¿no? Mirar nuestras reacciones y hacer la reflexión si cómo actuamos fue positivo o fue negativo. ¿Ya? Muy bien, chicas. Si ya no hay más preguntas, creo que ya hemos llegado nos hemos pasado del tiempo, así es que si ya no hay más preguntas, nos despedimos. Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, quería preguntarle sobre la tarea que nos ha dejado del video. Vamos a hacer nosotros solitas o con alguien más, con una tercera persona. Solitas. Nosotros nomás vamos a discutir el tema. Responder una pregunta, ¿no? No, es para grabar un video. El video que les he pedido es para responder a una pregunta. Del debate, Miss. ¿Vamos a estar entre dos personas o solamente nosotros?
solas. ¿Solas nomás, Miss? Claro. Preguntamos y respondemos, ¿no? Miss, disculpe, esa parte yo tampoco la entendí. Estoy con dudas. A ver, vamos a ver. Ya, el anterior es un cuestionario. La última tarea es un cuestionario. Ya, del debate es un cuestionario. Ahora, la del video, vamos a ver. El video. Vamos a ver. A ver, el video que es para presentar hasta cuándo tenemos, ya se pasó el tiempo, no, hasta el 15 de mayo. El video dice, presentación de un video, dice, leer el texto, debatir para aprender, ya lo tienen el texto, y vamos a responder a la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el impacto del debate en la construcción social de ciudadanía? Ese es el video, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces, usted, claro, la pregunta está ahí. Ahora ustedes solamente en el video van a responder a esa pregunta. Solo la pregunta, Miss. Claro, ahí no hay más. Te dice video, haz un video, te dan la lectura y sobre eso dice, hay una pregunta. Esa pregunta tú la respondes en un video. De acuerdo al texto que han leído, nada más. Ya, Miss, gracias. Miss, ¿en dónde la enviamos? En la plataforma, diga. Claro, todo es a la plataforma. Miss, buenas noches. La plataforma solo está para una semana, nada más, no está 15 días. Hasta el 15, es el pueden subir esa tarea. O el número de proyectos, porque imagino que Compañeras, comparten el texto de la Miss Lina. Su tutora le va a compartir con ustedes. Miss, ¿me puede escuchar? La meta sería 9, pero hay que ir distribuyéndolo. Muy bien, chicas. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos despedimos antes que se me queden dormidas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bonito. Feliz día de trabajo, chicas. Feliz día. De igual manera, mis bendiciones.